Buen día, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a comenzar nuestro video de hoy tratando de analizar lo que vamos a denominar el multiplicador del presupuesto equilibrado. ¿Y qué quiere decir este multiplicador del presupuesto equilibrado? Lo que trata de mostrarnos este multiplicador es qué ocurre con el ingreso de equilibrio cuando de manera simultánea el gobierno modifica sus gastos y sus impuestos en una misma cuantía, de manera que el cambio en el presupuesto sea nulo. Esto es, incrementa ingresos fiscales y gastos fiscales de una manera equilibrada. Entonces, vamos a separar el análisis de este multiplicador del presupuesto equilibrado para dos casos diferentes. Un caso en el que la función de impuestos de nuestra comunidad sea una función de impuestos donde únicamente tengamos el componente autónomo, ¿sí? T sea igual a T sub 0, y vamos a analizar un segundo caso donde la función de impuestos de nuestra comunidad no solo tiene un componente autónomo, sino que hay una proporción de la recaudación impositiva que a través de una alícuota impositiva de chiquita depende del nivel de producto de la economía. ¿Sí? Entonces, recordemos, en función de lo visto con los multiplicadores, ¿qué nos mostraba el multiplicador del gasto? El multiplicador del gasto nos mostraba qué ocurría con el ingreso de equilibrio de nuestra comunidad, aquel que garantizaba el equilibrio en el sector real de la economía, y que habíamos designado como I sub E, el ingreso de equilibrio. ¿Qué ocurre con este ingreso de equilibrio cuando aumenta el gasto autónomo del gobierno? Y habíamos activado en nuestras clases previas a que el valor del multiplicador del gasto dependía de la propensión marginal a consumir y de la alícuota impositiva, y que el valor numérico del mismo se podía obtener como 1 sobre 1 menos b por 1 menos t. Sin embargo, como estamos analizando el caso en que la función de impuestos de la comunidad solo presenta su componente autónomo, entonces vamos a reconocer que el valor de la alícuota impositiva es igual a 0, y por lo tanto el multiplicador del gasto nos va a quedar numéricamente 1 sobre 1 menos b, porque si t es 0, 1 menos 0 me queda 1, o sea que b por 1 me queda b. Entonces el valor numérico del multiplicador del gasto quedaría 1 sobre 1 menos b en este caso. Muy bien, pero como además de incrementar el gasto, yo sé que el gobierno quiere en la misma cuantía incrementar sus impuestos para mantener el incremento ese que sea equilibrado. Entonces, vamos a recordar cuál era el multiplicador de los impuestos. Este es, ¿qué efecto tenía sobre el ingreso de equilibrio el hecho de que existiese una modificación en los impuestos autónomos del sector público? Y no sé si recuerdan que habíamos dicho que lo primero que ese multiplicador era negativo, porque nos estaba mostrando que todo incremento de los impuestos iba a jugar un impacto contrario, o sea, iba a provocar una caída en el nivel de ingreso de equilibrio. ¿Por qué? Porque disminuía el ingreso disponible y a través del consumo que depende del ingreso disponible vamos a tener una disminución en la demanda planeada de los agentes, por eso esta relación negativa. Y numéricamente habíamos demostrado que era menos b sobre 1 menos b por 1 menos t, de nuevo cuando la alícuota, bajo el supuesto que estamos trabajando, donde no existe una alícuota impositiva, porque nuestra función solamente depende, de impuestos solamente tiene su componente autónomo, nos queda que el multiplicador de los impuestos sería menos b sobre 1 menos b. Ahora,
como lo que nosotros estamos tratando de analizar es el multiplicador del presupuesto equilibrado, esto es, ¿qué impacto tiene en el ingreso de equilibrio un cambio simultáneo en el gasto de la misma cuantía que el cambio de los impuestos? Entonces lo que tenemos que hacer es agregar estos dos efectos de manera simultánea. Entonces, debemos sumar el multiplicador del gasto más el multiplicador de los impuestos, suponiendo que el cambio en G y el cambio en T es exactamente equivalente, o sea, es el mismo. Y por lo tanto, fíjense que si nosotros tomamos esta parte, que sería el multiplicador del gasto, y a ese le sumamos esto, que es el multiplicador de los impuestos, tendríamos 1 sobre 1 menos B, menos B sobre 1 menos B, y esto me queda 1 menos B arriba, saco como un denominador 1 menos B debajo, y 1 menos B dividido 1 menos B me queda igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de cuánto valga la propensión a consumir, el cambio en el ingreso de equilibrio por cada peso que se modifiquen los gastos y los impuestos va a ser igual a 1. Quiere decir que si los ingresos y los impuestos crecen en 20, supongamos, después de hacer un ejercicio para que lo veamos numéricamente, entonces el ingreso de equilibrio va a crecer. ¿En cuánto? En 20. ¿Por qué? Porque si por cada unidad que se expande el gasto y los impuestos, el ingreso de equilibrio se modifica 1, entonces si el ingreso y los impuestos crecieran, por ejemplo, en 20, entonces el ingreso de equilibrio crecería en 20. Y aquí, presten atención porque es algo importante, que a priori podríamos llegar a pensar que si aumentan los gastos y además aumentan los impuestos, el ingreso debería casi que mantenerse igual. Pero, si ustedes recuerdan, la potencia que tiene el multiplicador del gasto, ¿sí? El empuje hacia un mayor nivel de ingreso que tiene el multiplicador del gasto, que está cuantificado sobre 1 dividido 1 menos B, es más grande que el peso o el empuje que tiene en sentido contrario el multiplicador de los impuestos. Yo sé que el gasto, un mayor gasto, provoca una mayor demanda y por lo tanto un aumento en el ingreso que va a equilibrar nuevamente la economía con esa mayor demanda. Y también sabemos que si aumentan los impuestos, entonces esa demanda se va a contraer y hay como dos fuerzas que juegan en sentido contrario. Sin embargo, como la fuerza que tiene el multiplicador del gasto es más grande que la fuerza que tiene el multiplicador de los impuestos, en el saldo el ingreso de equilibrio termina siendo más alto. ¿Cuánto va a expandirse? Exactamente en la misma magnitud en que se han expandido gastos e impuestos. Veamos el caso 2. El caso 2 es un caso donde propone que la función de impuestos de nuestra comunidad ya no está definida a partir de un único componente autónomo, sino que depende de lo que se produce en la economía a través de una alícuota impositiva que sabemos que siempre está entre 0 y 1, ¿sí? Que es menor que la unidad, pero positiva. Por lo tanto, el multiplicador del gasto queda expresado de la manera completa, como ya lo habíamos visto, 1 sobre 1 menos b por 1 menos t. Ya no puedo eliminar este 1 menos t porque el valor de t no es 0, ¿sí? Entonces va a depender de cuál es el valor que asuma. Y el multiplicador de los impuestos es menos b sobre 1 menos b por 1 menos t. Esto ya lo habíamos analizado y quedan expresados de aquella manera completa bajo el supuesto de que la alícuota impositiva ya no es igual a 0 como en el caso 1. ¿Cómo quedaría el multiplicador del presupuesto equilibrado? Aquel que nos va a mostrar cuando cambia el nivel de ingreso, cuando de manera simultánea crezcan gastos e impuestos en la misma cuantía.
Y fíjense que para eso lo que tenemos que hacer es agregar el impacto del gasto al impacto de los impuestos. Esos dos componentes actúan de manera simultánea y van a tener un efecto neto. Analicemos cuál será ese efecto neto. Si yo considero el multiplicador del gasto, replico lo que habíamos puesto acá, y a esto le sumo el multiplicador de los impuestos, que sé que antes tiene un signo menos, y hago esta operación, fíjense que aquí tengo 1 menos b sobre 1 menos b por 1 menos t, que es lo que está en el denominador. Ya no me queda, como en el caso anterior, 1 menos b dividido 1 menos b, de manera de simplificarlo, sino que ahora tengo dos números diferentes, donde el número que está debajo es mayor que el número que tengo en el numerador, y por lo tanto el cociente, si bien va a ser positivo, va a ser menor que la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el ingreso de equilibrio, cuando el gobierno decide incrementar de manera simultánea y en la misma cuantía los gastos y los impuestos, va a ser o va a arrojarnos un valor que va a ser positivo, esto es, vamos a tener un incremento en el nivel de ingreso de equilibrio, pero por cada peso, fíjense, por cada peso que se incremente en gastos e impuestos, el ingreso de equilibrio, si bien va a crecer en una proporción menor, no en exactamente la misma proporción como ocurría en el caso anterior, que era cuando nuestra función de impuestos solo tenía su componente autónomo. Entonces, fíjense que no es inocuo, esto es, no es que el ingreso de equilibrio va a permanecer inalterado cuando el gobierno incremente gastos e impuestos en la misma cuantía. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene el incremento en el gasto siempre es más fuerte que el impacto que tiene un incremento en los ingresos, en los impuestos, que va a querer contrarrestar este incremento del gasto. Como este incremento en el gasto presiona con más fuerza la función de gasto planeado de la economía hacia arriba, y la función de impuestos, el incremento en los impuestos presionaría hacia abajo mi función de gasto planeado, pero con menos potencia, en el saldo neto vamos a tener una nueva función de gasto planeado, pero que estaría un poquito más arriba que la original y por lo tanto un nivel de ingreso de equilibrio un poquito mayor. ¿Cuánto mayor? En este caso, el ingreso de equilibrio, cuando ocurra esto, crece en la misma cuantía que lo que se incrementaron gastos e impuestos, y en este caso el ingreso de equilibrio va a crecer en una cuantía inferior a aquella en que se han incrementado gastos e impuestos. Pero en ambos casos, el ingreso de equilibrio de la economía se expande. Entonces, vamos a presentar un ejercicio numérico para que podamos analizar un poquito mejor y que ello termine de quedar comprendido por completo. Vamos a borrar esto. Vamos a imaginarnos, acá tengo yo una hojita para no tener que hacer las cuentas, vamos a imaginarnos que vamos a estar en el caso 1, y el caso 1 era ese que tenía presente que la función de impuestos solamente tenía su componente autónomo. Vamos a imaginar que el consumo de esta economía es 50 más 0,8 del ingreso disponible, o sea, la propensión marginal a consumir, nuestro parámetro B sería 0,8. Luego tenemos una función de inversión
que es igual a 100. Inversión autónoma, recuerden que estamos en el caso de una economía cerrada, ¿sí? Donde la función de inversión por ahora sigue siendo autónoma. Esto es, no la hemos hecho depender de una variable que quede definida en nuestro modelo, donde la función de impuestos, que está compuesta por su componente autónomo, es 30, y la función de gastos del sector público está dada por 20. Estas serían las ecuaciones de comportamiento de los distintos agentes de la comunidad, familias, empresas y sector público, que lo que nos va a permitir es construir nuestra función de gasto planeado de la comunidad, que sabemos que la función de gasto tiene esta forma: consumo autónomo menos B por T sub 0 más I sub 0 más G sub 0 más B por 1 menos T por I, pero recordemos que en este caso no existe alícuota impositiva, entonces aquí ya no voy a tener 1 menos T, sino que simplemente, como T es 0, aquí me va a quedar un 1, y entonces B por 1 me va a quedar B, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos los valores de todas estas variables, 50, donde dice consumo autónomo, menos B, que es 0,8, y vamos reemplazando, vamos a obtener una función de gasto planeado que nos queda 146 más 0,8 I. Esta sería la función de gasto planeado de la comunidad. Muy bien, ¿y cómo dijimos que determinábamos nuestra condición de equilibrio? Haciendo, para la condición de equilibrio, dijimos, tenemos que igualar en esta economía cerrada, pero con sector público, producto con la función de gasto planeado. Y si recuerdan, nosotros habíamos dicho que despejando, reemplazando la función de gasto planeado de la comunidad, donde dice I sub G, despejábamos el ingreso que nos arrastraba, y el ingreso de equilibrio, si recuerdan, nos daba una forma en la que todo lo que eran los componentes que constituían la ordenada de la función del gasto planeado estaban en el numerador: consumo autónomo menos B sub 0 por impuestos autónomos, más inversión autónoma, más gasto autónomo, dividido 1 menos B, y aquí también teníamos en el modelo completo por 1 menos T, pero como acá estamos analizando que mi función de impuestos no tiene alícuota impositiva, ese 1 menos T me termina quedando 1, y multiplicado por B me queda B. Por lo tanto, fíjense que dijimos, lo que está en la ordenada, de mi función de gasto planeado es lo que tengo aquí, en el numerador del ingreso de equilibrio, y en el denominador del ingreso de equilibrio tengo 1 menos la pendiente de mi función de gasto planeado, porque acá también tendríamos 1 menos T, y acá también era 1 menos T, lo pongamos completo, pero aquí, como T es igual a 0, entonces me queda directamente 1 menos B, y aquí me queda B. ¿Bien? Entonces, el ingreso de equilibrio, ¿cuánto nos queda en esta economía? Lo que tengo en la ordenada de mi función de gasto planeado sería reemplazar los valores acá, ya sé que me van a dar 146, y 1 menos la pendiente de mi función de gasto planeado, que es esta, que en este caso no es más que la propensión marginal a consumir, porque no hay alícuota impositiva, y por lo tanto me queda 0,8.
Y este ingreso de equilibrio, me arroja, ¿sí?, un valor de 730. Muy bien. Esta es la situación de partida. Vamos a graficarlo. Si nosotros graficamos, voy a hacerlo aquí, en el plano gasto planeado, producto, y dividimos con una recta bisectriz, esto es con la recta de 45 grados que me divide en dos partes iguales el cuadrante, graficamos la ordenada al origen de la función, que sería en este caso 146, y sabemos que el ingreso de equilibrio es 730. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto donde la función de gasto planeado cortaba la recta de 45 grados, que era el punto en el que el gasto planeado coincidía con el producto y determinaba el equilibrio en el sector real, debe ser 730. Por lo tanto, mi función de gasto planeado, voy a correrlo un poquitito acá, este número de acá, que es el ingreso de equilibrio de la economía, me quedaría 730. Recordemos, cualquier nivel de ingreso que esté por debajo del equilibrio generaba exceso de demanda, ¿sí? Y por lo tanto generaba que las inyecciones fuesen mayores que las filtraciones, desacumulación de existencias, y por lo tanto eso hacía que los empresarios atiendan esa mayor demanda, aumentando el nivel de producto y llevando la economía al equilibrio. Cualquier producto que fuese superior, cualquier nivel de producción generaría un nivel de ingreso, de gasto planeado para la comunidad menor que aquel que yo necesito para absorber todo lo que estoy produciendo, y por lo tanto en esta comunidad existiría exceso de oferta, que provocaría una acumulación de existencias, o lo que es lo mismo, que las filtraciones superan a las inyecciones y la economía no está en equilibrio, y esa acumulación de stocks que comienzan a registrar los empresarios los hacen que comiencen a producir menos y por lo tanto que la economía vuelva a ese nivel de ingreso de equilibrio. Muy bien, pero vamos a lo que estábamos, hagamos foco en los multiplicadores. Fíjense, vamos a analizar qué ocurre con este ingreso, que es el ingreso de equilibrio de la economía, aquel que mantiene el equilibrio en el sector real, cuando de manera simultánea en este modelo se incrementen los gastos y los impuestos del sector público en la misma cuantía. ¿Bien? Entonces imaginemos que el sector público incrementa los impuestos P sub 0 en 20 y de la misma manera incrementa el gasto en 20. ¿Sí? El incremento en gastos y impuestos, ambos, es el mismo. Prestemos atención a una cosa que a veces suele generar confusiones. Si yo analizo el presupuesto del sector gobierno en el momento de partida, y quiero ver si tiene superávit, déficit o equilibrio, veo que los impuestos, sus ingresos, son 30, sus gastos son 20, y entonces tiene superávit, un superávit de 10. El multiplicador del presupuesto equilibrado no quiere decir que el presupuesto del sector público esté en equilibrio, sino que la modificación de ese presupuesto, ¿sí?, mantiene la condición inicial. O sea, gastos e impuestos se incrementan de manera equivalente, pero no garantizando que yo vuelva a tener un equilibrio presupuestario. No sé si, espero ser clara con la diferencia. Yo tengo un superávit de 10, pero puede interesarme mantener ese estado de cosas
incrementando de una manera equivalente ingresos y gastos. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es incrementar de manera equilibrada gastos e ingresos, y otra cosa es tener equilibrado el presupuesto, el monto total de impuestos y el monto total de gastos. Son dos cosas diferentes. Entonces yo podría tener aquí superávit, como es el caso, o déficit, o equilibrio, y sin embargo, moverme de manera equilibrada. ¿Sí? Muy bien. Imaginemos que esto es lo que quiere hacer el gobierno, y por lo tanto, yo sé que el cambio en el ingreso de equilibrio, cuando mi función de impuestos autónomos, impuestos, es una función donde únicamente existe un monto de impuestos autónomos, sé que el cambio en el ingreso de equilibrio, cuando gastos e impuestos crecen en la misma cuantía, es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que crece el gasto y los impuestos, el ingreso de equilibrio crece en esa misma cuantía. Si impuestos y gastos se expandieron en 20, entonces el ingreso de equilibrio va a cambiar en 1 por lo que efectivamente cambiaron gastos e impuestos, y por lo tanto, como el incremento en el gasto, al igual que en los impuestos, fue de 20, ¿sí? El incremento en el ingreso de equilibrio va a ser 20. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que este ingreso de equilibrio, que era 730, va a pasar a ser 750. ¿Sí? El nivel original. Fíjense algo importante. Lo que me muestran los multiplicadores no es el nuevo valor del ingreso de equilibrio, sino el cambio en este ingreso de equilibrio. Entonces, me muestran el cambio por unidad, y por lo tanto, si yo al cambio por unidad, que sé que es 1, lo multiplico por el valor en que ha cambiado la variable, tengo el cambio en el ingreso de equilibrio. No tengo el nuevo valor del ingreso de equilibrio. Pero, si el ingreso de equilibrio original era 730 y cambió en 20, el nuevo ingreso de equilibrio va a ser 750. Muy bien. ¿Por qué crece? Porque yo sé que si aumenta la ordenada de origen de mi función de gasto planeado es 146, que está compuesta por todo. ¿Bien? O sea, que si aumenta el consumo, el gasto autónomo, en este caso el gasto del sector público, el gasto autónomo, yo sé que va a subir la ordenada y entonces crecería en determinada proporción hacia arriba en un monto equivalente a ese incremento del gasto. Sin embargo, como de manera simultánea aumentan los impuestos, pero los impuestos presionan hacia abajo el gasto planeado de la comunidad, y lo vemos porque acá está el signo menos delante de los impuestos autónomos. Esto hace que esta función de gasto planeada que fue empujada hacia arriba sea nuevamente presionada hacia abajo. Sin embargo, las fuerzas con que se desplaza la función de gasto planeado hacia arriba como consecuencia del mayor gasto es más potente que la fuerza que tiene el incremento de los impuestos para deprimirme o para contraerme esa función de gasto planeado. Y por lo tanto, me estoy dando una función, primero tengo una expansión de mi gasto, que luego es compensada, pero no de manera completa, por una mayor presión impositiva, y por lo tanto, termino teniendo una función de gasto planeado, ¿sí?, que no vuelve a la posición original, sino que está un poquitito más hacia arriba. Y por lo tanto, esto hace que el ingreso de equilibrio termine siendo mayor que lo que era. ¿Cuánto mayor? Exactamente en lo mismo que se expandieron impuestos y gastos. Fíjense, si yo calculo la función de gasto planeado nuevamente,
vamos a ver que la ordenada al origen nos va a quedar un poquito más alta que 146. ¿Sí? Para mostrarles que la expansión de el hecho de que el Estado gaste y cobre impuestos, de todas formas, nos desplaza la función de gasto planeado hacia arriba. Veamos. ¿Cómo era mi función de gasto planeado? Mi función de gasto planeado, en este modelo, donde los impuestos son impuestos solamente autónomos, ¿sí? El caso 1, me queda consumo autónomo. Consumo autónomo ahora es exactamente el mismo, 50, menos la propensión marginal a consumir, que es 0,8. ¿Muy bien? Por los impuestos autónomos. Los impuestos crecieron en 20 y antes eran 30. Por lo tanto, ahora, ¿cuántos son? 50. ¿Sí? Voy a poner aquí que prima, función de gasto planeado prima, donde voy a contemplar la nueva situación una vez que se modificaron los valores de impuestos y gastos. ¿Sí? Entonces, tengo 50 menos 0,8 por 50, más la inversión que no se movió, que sigue siendo 100, más el gasto público, que era 20 y ahora es 40, más la propensión marginal a consumir por 1 menos t, pero t valía 0, entonces me queda más la propensión marginal a consumir por el nivel de producto o ingreso de la economía. Y si hacemos esta cuenta, me quedaría 5 por, nos queda 50 menos 5 por 8, 40, ¿sí? 50 menos 40 más 100 más 40, entonces este menos 40 se va con este más 40, y entonces me queda que la función de gasto planeado es 150 más 0,8 del ingreso. Y por lo tanto, fíjense que la función de gasto planeado, luego de que cambió el nivel de gasto del gobierno y de impuestos, me quedó diferente a la original, no quedó en el mismo lugar. ¿Por qué? De nuevo, porque hay más potencia en las inyecciones de gasto que en el cobro de impuestos, que solamente se da vía la modificación del ingreso disponible. ¿Sí? Entonces, esta función me queda un poquitito más arriba de la original. Imaginemos que me quedó exactamente como esta que yo marqué aquí. Entonces, en lugar de tener 146, este valor sería 150. Y por lo tanto, claramente, el ingreso de equilibrio va a ser diferente. Y va a ser, en este caso, 750. Lo calculemos. El ingreso de equilibrio vendría a ser, en el numerador que tenemos, la ordenada de la función de gasto planeado, 150, dividido, en el denominador tenemos 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos la alícuota impositiva, porque hemos supuesto que nuestra función de impuestos solamente es autónoma, y por lo tanto, este valor del ingreso de equilibrio nos da 750, que ya lo habíamos calculado. ¿Cómo? Utilizando el ingreso de equilibrio original y agregándole ese incremento que numéricamente nos había arrojado el multiplicador del presupuesto equilibrado. ¿Que cuánto era? Que el cambio en el ingreso de equilibrio sería 1 por cada unidad en que se modificaban gastos e impuestos. Como los gastos e impuestos se modificaron en 20, nuestro ingreso de equilibrio habíamos calculado que iba a cambiar en 20. Y pasaría de 730 a 750. Cuestión que hemos
verificado luego que incorporáramos los nuevos valores de G y T agregados a los valores de partida y que nos arrojaban una nueva función de gasto planeado. Les dejo para ustedes que calculen qué pasaría con la situación de equilibrio, incrementando impuestos y gastos de la misma cuantía, pero si la función de impuestos fuese 30 más 0,1 del ingreso. Esto es, modifiquen la función de impuestos, calculen el multiplicador, que vamos a ver que va a ser menor que 1, y calculen cuál sería el nuevo ingreso de equilibrio para este modelo, y van a ver que el nuevo ingreso de equilibrio, cuando la función de impuestos posee una alícuota impositiva, si todo el resto de los parámetros permanecen constantes, les va a arrojar un incremento en el ingreso menor que la unidad. Y por lo tanto, con estas mismas alteraciones, van a llegar a un nuevo ingreso de equilibrio que se va a expandir en una proporción menor que lo que se expande en el caso de que la alícuota impositiva sea nula. Bueno, con esto terminamos el multiplicador del presupuesto equilibrado y nos estamos viendo en próximos videos. Chao.